Ya estamos en otro lugar, pero todavía Juan capítulo 20. Hermanos, este texto es muy apropiado para el momento en que estamos pasando, así que les pido que abran sus Biblias en Juan capítulo 20 y se pongan en pie para leer conmigo el versículo 11 al versículo 18. El Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 11 al versículo 18, el cual dice así: Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortalero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Oremos para que la palabra del día de hoy sea una bendición a los corazones de su pueblo. Padre bueno que estás en los cielos, mira, Señor, lo que ha pasado en esta iglesia. Mira, Señor, las circunstancias en las que estamos. Yo te pido, Padre, que hoy tu palabra sea de aliento y de consuelo a tu pueblo. Al escuchar, Señor, el corazón tierno de Cristo, consolando a María Magdalena. Sí, Padre, sé tú con ella. Sé tú con tu preciosa iglesia hoy. Trae consuelo, trae ánimo, trae aliento y danos una nueva imagen hoy de quién es nuestro glorioso Salvador. Padre, lo pedimos por los méritos de Cristo. Amén. Podemos sentarnos. En el capítulo 20 del Evangelio de Juan, estamos contemplando la resurrección de Cristo. Nuestro Señor estuvo en el sepulcro 3 días y al tercer día resucitó, se levantó de los muertos. Sabemos por los otros evangelios, Marcos por ejemplo, que una comitiva de mujeres muy temprano el domingo en la mañana fueron a visitar el sepulcro, y una vez que se iban acercando, ellas pensaban en un problema que encontrarían al llegar. ¿Y cuál era ese problema? El problema era que ellas decían: ¿y quién nos va a mover la piedra? Porque nuestro Señor fue enterrado en un sepulcro que había sido labrado en la montaña, en la peña, y una piedra era lo que cubría, la hacían rodar y ahí cubría el sepulcro. Bueno, cuando iban en el camino, María Magdalena alcanza a ver que el sepulcro ya no tiene la piedra. ¿Y qué hace? ¿Se alegra? ¿Era un problema la piedra? Sí, pero al verla no sabe cómo reaccionar. ¿Sí? No sabe cómo reaccionar, porque aunque su problema se solucionó, era inesperado lo que pasaba ahí. Yo explicaba esto a la iglesia de Guadalajara, de qué es lo que pudo haber sentido ella. Imagínense que ustedes tienen un diario, un libro de anotaciones personales, y en ese diario ustedes ponen un candadito. ¿Por qué?
porque quieren evitar que alguien lo lea. Pero ¿qué creen? Un día pierden la llave y eso los hace estar muy tristes. Pero en algún momento y se preguntan, ¿y cómo voy a poder abrir mi diario? Voy a tener que romper el candado y no quiero porque es tan hermoso mi diario. Y un día llegan a su cuarto y ven en su cama que el candado ya no está. ¿Sentirían gozo o temor? Pues una combinación, ¿no? Qué bueno que ya encontraron la llave, pero seguramente quien lo abrió ya leyó algo. Bueno, algo así sintió María. Dice, ok, la piedra es un problema, pero ahora que no está, ¿saben qué hace? Corre, se regresa y va a buscar a dos de los principales de los discípulos, a Pedro y a Juan. Y entonces les dice que la piedra no está, y empiezan a correr. Pedro sale, Juan parece ser más joven y termina rebasándolo. Juan llega al sepulcro y dice que no entra, que solamente ve los lienzos. Ve los lienzos con los que fue cubierto nuestro Señor. Y Pedro, con ese carácter trepidante, ese carácter acelerado, no lo piensa dos veces y entra y ve los lienzos que vio Juan y además ve un sudario con lo que sostenían la cabeza con lo que sostuvieron la cabeza del Señor Jesucristo en su muerte. Bueno, Juan termina entrando y dicen que cuando ellos vieron los lienzos extendidos en el lugar de la sepultura de nuestro Señor, su corazón se alegró. Ellos creyeron en ese momento en la resurrección. Porque hermanos, para que los lienzos estuvieran de esa forma es que tuvo que pasar un milagro. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo tuvo que transformarse, de manera que los lienzos fueron dejados como si extendidos en la plancha de piedra. Y esto les dijo, nuestro Señor resucitó. No robaron su cuerpo, porque ¿para qué robaban el cuerpo en ese tiempo? Por los lienzos y las especias. Pero los lienzos estaban, las especies estaban, pero nuestro Señor no, y fueron confirmados en la resurrección y se animaron y se alentaron y regresaron con los demás. Pero María Magdalena llega también con ellos, pero María Magdalena llora. María Magdalena no se regocija como Pedro y Juan. María Magdalena es posible que ya vio los lienzos, es posible que también vio el sudario, pero ella lloraba. Vean conmigo el versículo 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Pedro está con una fe afirmada, pero María llora. Pero María está en gran dolor. Ahora, es posible que está viendo los mismos lienzos, pero no está entendiendo lo mismo. Hermanos, aquí tengo que detenerme para explicar una de las cosas más importantes que debemos entender al vivir en comunidad. Porque la iglesia es una comunidad, pero la iglesia es una comunidad compuesta por personas tan diferentes, tan distintas. Todos tenemos un pasado, todos tenemos un diferente presente, un diferente contexto. Y podrá haber algunos en medio del cristianismo, como Pedro y Juan, que al ver los lienzos serán consolados. Pero va a haber alguna María Magdalena que al contemplar los lienzos todavía no comprendió, todavía no fue consolada. Y es que en el cristianismo hay diferencia entre cristiano y cristiano. Una de las cosas que pienso hiere demasiado la comunidad de la iglesia es pensar que todos deben estar puestos en un molde perfecto.
que si esta exhortación o enseñanza se da, todos debieron entenderla de la misma forma, o ya no deberían caer todos en ese mismo pecado, o ya no deberían caer todos en esa misma falta, o todos deberían ya reformar este aspecto de su vida y de su familia. Pero hermanos, debemos entender una cosa principal dentro del cristianismo: somos diferentes como cristianos. Vamos a crecer de forma diferente, vamos a madurar de forma distinta. Y aquí está lo hermoso. Y Cristo tiene paciencia para con cada una de sus ovejas. A ver, ¿no es interesante que Jesús se aparece a María Magdalena? Es la primera mujer, la primera persona a quien se aparece Jesús. A ver, Jesús pudo aparecerse ante los fariseos y en una forma gloriosa presentarse ante ellos, ¿no es cierto? O pudo ir con los 12 y presentarse, pero hermanos, Jesús va con María Magdalena. Esa mujer que quizá para muchos no era tanto. Quizá esa mujer que para Pedro y Juan hubiesen dicho: ¿que no estás entendiendo lo de los lienzos? Pero Jesús se aparece con esta mujer, María Magdalena, para consolarla, para alentarla, porque Él no va a despreciar a ninguna de sus ovejas. Él va a ser paciente para con todas ellas. Hermano, yo espero poder ser paciente para con las ovejas que tengo cerca a mi alrededor, y yo espero que ustedes sean pacientes hacia las ovejas que tienen a su alrededor. Todos somos ovejas y debemos ser pacientes unos con otros. Pero la verdad, hermanos, es que no somos tan pacientes como Cristo. Vean, aquí está María Magdalena. Pudo haberla reprendido, pudo haberla llamado la atención, pero Él se aparece tiernamente con ella para consolarla. Porque ese es el tema de nuestro sermón a la luz de Juan 20. ¿Saben cuál es el punto? El Cristo resucitado busca a María Magdalena para consolarla por medio de sus mensajeros y por medio de su propio ministerio, a fin de que no llore más. Cristo quiere consolar a su iglesia, y Él tiene paciencia para con cada uno de nosotros, porque somos distintos, porque crecemos a pasos diferentes, y Él es el pastor paciente que cuida de las ovejas. Hermano, imitemos a Cristo en esto. Imitemos a Cristo en esto y busquemos crecer en la paciencia en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Es cierto que algún hermano puede fallarnos, algún hermano puede retrasarse en el camino, pero seamos pacientes unos con otros. Tengamos esta compasión de Cristo, de sobrellevar la carga, de esperar al que se atrasa, y no caigamos en un juzgarnos y en un comernos unos a otros solo porque no todos crecen como yo. Aquí está Cristo mostrándole misericordia a esta oveja, deteniéndose para consolarla. Dice un autor: Cristo no eligió el día de su resurrección, su primera aparición, en los banquetes, en la plaza, en los lugares gloriosos. Él eligió su primera aparición en una mujer olvidada, en una mujer que quizá para la mayoría no era mucho, pero Él se apareció con ella. Porque, hermanos, entendamos esto: para Cristo no somos un número más dentro de sus millares de salvos. Para Cristo cada oveja lleva su nombre y es particular, y la ama y la aprecia y la desea y la busca como si fuese la única. Como si fuese la única.
Y aquí está mostrándonos esto para consolarnos. Hermanos, Cristo no solo está cerca del pastor, del misionero. No, Cristo está cerca de cada una de sus ovejas. Oh, hermanos, es que Él es el buen pastor que su vida da por las ovejas. ¿Cómo estamos en nuestra paciencia los unos para con los otros? ¿Tenemos este tipo de paciencia de soportar las fallas el uno de los otros? ¿O andamos comiéndonos unos a otros, criticándonos unos a otros, porque no somos lo que yo pienso deberíamos ser? Oh, hermanos, qué tierno, qué amoroso, qué compasivo Salvador tienes. Esta es la esencia de la religión cristiana: gracia. No solo Cristo, siendo nosotros pecadores, vino a dar su vida por nosotros los miserables pecadores, que no merecíamos su perdón, que merecíamos el juicio de Dios por la eternidad, y el Padre manda a su Hijo para que su Hijo sufra nuestra ira. Eso es gracia. Pero hermanos, una vez entramos, no somos perfectos. Oh, cuánto tropezamos. Oh, cuánto fallamos. Oh, cuánto erramos. Pero ahí está el paciente Salvador, cuidando a sus ovejas, protegiendo a sus ovejas, corrigiendo a sus ovejas, sí, pero amándolas hasta el fin. Veamos cómo consuela a Cristo a María Magdalena. Y es que lo hace a través de dos pasos. A través de dos pasos. En primer lugar, por mensajeros. En primer lugar, por mensajeros. Y es que debemos entender algo, hermanos. Hay veces que Dios va a obrar la consolación en nuestro corazón por mensajeros. Podrá ser una palabra de la predicación, podrá ser un hermano, a través de una palabra, a través de una llamada, a través de un mensaje. Y Cristo busca consolar a María Magdalena en primer lugar a través de mensajeros. Veamos lo que dice el versículo 12. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas. A ver, ya aquí debía empezar la consolación. El Padre ya le está revelando algo. ¿Qué está viendo María Magdalena? Ángeles. Ahora, ¿podemos ver los ángeles fácilmente? No. No, hermana, tu esposo no es un ángel. No podemos ver los ángeles. Para contemplar los ángeles, ¿qué necesitamos? Que Dios sobre nosotros la capacidad de verlos. ¿Se acuerdan como Elías y Eliseo? ¿Cómo le abre los ojos para que pueda contemplar los ángeles? Bueno, así como a Eliseo, Dios le abre los ojos a María y ve dos ángeles, de los cuales parece no se percataron Pedro y Juan. Es porque no estaban allí, es porque Dios no les permitió verlos en ese momento como a María Magdalena. A ver, Dios le está permitiendo a María Magdalena ver dos ángeles donde no hay cuerpo, ¿cierto? ¿Qué mensaje Dios le estaba dando a María Magdalena por esto? Hermanos, no le estaba diciendo Jehová reina. A ver, si lo que puede ver ahora son ángeles, ¿qué tuvo que haber pensado María? María tuvo que haber pensado: esta escena está dominada por el cielo. El Padre, Dios el Padre está entre nosotros. Sus ángeles están aquí protegiendo. Cualquier cosa que haya pasado no ha salido del control de Dios. Y Él sigue gobernando absolutamente todo. María, sé consolada. Tu Señor reina. Oh, hermanos, preciosa doctrina para ser consolados. ¿No es cierto? En momentos difíciles.
en momentos de enfermedad, en momentos de angustia, en momentos de problemas, no es un gran aliciente al corazón saber y entender que el Señor reina, que no ha caído ni un pajarito a tierra que no es su voluntad, que todo está gobernado por Él? Hermanos, este es un tema de consolación. Déjame presentártelo brevemente ante tus ojos, querido hermano, para ver si de esta forma hoy pudiera ser consolado. Jehová reina. Que se agiten los mares, que se avienten las montañas a los mares, que millares de personas se levanten contra la iglesia. Dice David, no tendré temor a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí, porque tú, Jehová, eres mi escudo, eres mi fortaleza. Hermano, Dios buscó consolar el corazón de María al recordarle, Jehová reina. Pero hay veces que nuestro corazón, hermanos, está tan angustiado que aún contemplando la imagen de que Jehová reina, el corazón todavía llora. Y por lo tanto, Dios envió a estos ángeles y los envió con un mensaje. Y dice a partir del versículo 12, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. ¿Qué son los ángeles? Bueno, dice Hebreos que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. O sea, los ángeles, hermanos, son seres espirituales creados para otras cosas, sí, por ejemplo, para la alabanza y gloria de Dios, pero también creados, hermanos, para que sirvan como ministros, como siervos de los que iban a heredar la salvación, o sea, la iglesia. Y por lo tanto es que Dios manda a estos ángeles a María, ministrenla, consuélenla, tráiganle gozo y aliento en medio de su dolor. Y es lo que hacen estos ángeles. Bueno, le hacen una pregunta. Y dice, ¿por qué lloras? La pregunta yo pienso que tiene el propósito de hacer examinar el corazón a María Magdalena. María Magdalena, ¿no nos estás viendo aquí a nosotros con este poder? María Magdalena, podríamos destruir la ciudad entera si queremos. ¿No te acuerdas de lo que hicieron nuestros compañeros hace unos años atrás en Sodoma y Gomorra? María Magdalena, ¿por qué lloras? El Señor está en control. Donde quiera que esté el cuerpo de tu Señor, sabe que Él está en control. No hay palabra que no se va a cumplir, no hay promesa que no se va a cumplir. Pero María no es consolada. Y por lo tanto, lo único que tienen para consolar es el Evangelio. Así es como la consuelan, con el Evangelio. No predicado, pero sí demostrado. Y es que, hermanos, déjenme decirles algo. Lo que tenemos en el mensaje de los ángeles no es ninguna otra cosa sino el mensaje del Evangelio. Hermanos, porque hay momentos que nuestro corazón puede estar tan apocado, que nuestro corazón puede estar tan destruido, tan angustiado, que podremos recordar que Dios es soberano, que Él reina sobre los cielos. Podemos recordar algunas promesas de Dios, algunas palabras de aliento, pero nada podrá traernos paz. Pero hay un mensaje que incluso en los momentos más difíciles, más tristes, de más angustia, nos traerá consolación. ¿Y qué es? El Evangelio. Y eso es lo que predican los mensajeros de Cristo, los ángeles, y eso es lo que predican nuestro Señor Jesucristo. Ahora, alguien estuvo ahorita viendo el texto y dice,
Y velo, hermano, velo. Y alguien puede decir, ¿y dónde está el Evangelio? ¿Verdad? Dice, ¿dónde dice Dios el Padre mandó al Hijo para la salvación de los pecadores en Cristo? Yo dije que no estaba predicado, pero sí estaba demostrado y revelado. ¿En dónde, hermanos? Los ángeles le están dando a la mujer una visión de algo especial. ¿Qué? A ver, hay algo en el Antiguo Testamento que era plano y que tenía un ángel en un lado, en una esquina, y otro ángel en el otro extremo. ¿Qué? El propiciatorio. El arca del pacto, es correcto. Escuché el arca del pacto, precisamente el propiciatorio. ¿Qué era el propiciatorio? Bueno, era esta tabla de madera cubierta con oro que se iba a poner sobre el arca del pacto, ¿verdad? ¿En qué lugar estaba este propiciatorio? En el lugar santísimo, no en el lugar santo, no en el atrio, en el lugar santísimo. Allí estaba el atrio. Ahora, ¿qué pasaba sobre el propiciatorio? Bueno, una vez al año iba a entrar, una vez al año, el sumo sacerdote con sangre de becerro y la iba a derramar encima del propiciatorio. Y si Dios era agradado con esa sangre, con ese sacrificio, ¿qué iba a suceder? Fuego del cielo descendería y consumiría toda la sangre, de manera que el propiciatorio quedaría lleno o vacío. 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 Hermanos, yo no creo que es ninguna casualidad Juan 20 cuando dice esto. Regresemos a Juan 20. Cuando dice: y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. María está recibiendo un mensaje para que su corazón sea consolado. ¿Y cuál es el mensaje? Hermanos, María entiende. Ha sido perdonada. Después resolvemos, María, dónde está el cuerpo del Señor. Pero María, ve, en medio de tu dolor, en medio de tus lágrimas, en medio de tus gemidos, contempla. El propiciatorio está vacío, la ofrenda fue aceptada. Allí estaban los ángeles, pero no había más cuerpo. Como en el propiciatorio estaban los ángeles, pero no había más sangre porque había sido consumida, porque el sacrificio había sido aceptado en el día de la propiciación. Así también María estaba recibiendo esta imagen del Evangelio, esta imagen de consolación, diciéndole: María, tus pecados han sido perdonados. Oh, hermanos, hay momentos en la vida, hay situaciones en nuestro caminar que cierta doctrina nos podrá traer alegría o nos podrá calmar el dolor, pero es solo hasta que somos recordados del Evangelio que podremos realmente gozar de paz con Dios. Que es solamente que podremos tener tranquilo ese corazón. Es solamente cuando, en esos momentos de dolor, que el Evangelio podrá traer solaz. Hoy hay llanto, hermano.
Hoy hay dolor. Hoy hay angustia. Y dices, entiendo la doctrina de la soberanía, pero mi corazón sigue angustiado. Bueno, los mensajeros de Cristo, los ángeles, le predicaron a la mujer: tus pecados han sido perdonados, la ofrenda fue aceptada. María, tu Redentor vino. Tu Redentor vino, tu Redentor lo logró. El Padre está satisfecho con el sacrificio. Oh, hermanos, ¿han rugido las olas en tu caminar? ¿Se ha oscurecido el cielo en este tiempo? ¿No ves claramente porque las lágrimas son densas en tus ojos? ¿Te preguntas qué será del día de mañana? ¿Qué es lo que traerá la siguiente prueba? ¿Cuál será el siguiente dolor? ¿Si podrás estar en pie el próximo año? ¿Son dudas? ¿Son angustias? Esto fue lo que Isaías dijo a un pueblo en exilio que estaría padeciendo hambre, sufriendo despojos, maltratos, angustia, y no tenían segura la vida. Y esto fue lo que le dijo Isaías: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Consolaos, pueblo del Señor, consolaos. Vuestros pecados han sido perdonados. Hermano, ¿qué es lo peor que puedes estar sufriendo hoy? Bueno, el punto es ese. Lo peor que puedes estar sufriendo hoy no lo vas a sufrir. No hablo de la enfermedad. No hablo de esa angustia o depresión. Mira, lo peor que podrías estar sufriendo hoy es el juicio y la ira de Dios, el desagrado de Dios. Lo peor que puedes recibir en la vida es aparecerte ante el Santo Creador y que Él clame delante de ti: has pecado, has quebrantado la ley, al fuego eterno. Pero el punto de la consolación es esta: que lo peor que puede pasarte no te va a pasar. Puede ser que entonces este camino sea difícil, sea de angustia, pero recuerda, hermano, has sido perdonado. Recuerda, hermano, tus pecados han sido pagados. No hay más juicio para ti. ¿Qué pasó con María? ¿Se consoló? No. No, hermanos. Hay momentos de angustia que el mensajero que Dios manda no es suficiente para curar la herida. Ya vinieron ángeles, pero María todavía llora. María todavía gime. ¿Y qué sucede? Cristo desciende. Cristo aparece, perdón. Escuchen lo que dice. Regresemos a Juan capítulo 20. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Allí está el Cristo resucitado, pero no puede ver. Oh, hermanos, ¿qué hace Jesús? Se queda allí
hasta consolar. Leamos. Ella, pensando que era el hortalero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Oh, hermanos, ¿cuáles son las características esenciales de un verdadero creyente? ¿Qué cosas posee un verdadero creyente? Fe, esperanza y amor. Pero hay veces que la fe, hermanos, puede llegar hasta un punto en donde casi se apaga. No se apaga porque el Espíritu estará ahí, pero casi se apaga. Y las promesas y la verdad respecto a Dios, respecto al Evangelio, podrán hacerse parecer muy pequeñas. Fe, esperanza. ¿Qué es la esperanza? Sino la confianza en las cosas que sucederán. Pero hay veces, hermanos, que la esperanza casi se pierde. Hay momentos en la vida difíciles, pero ¿quieren ver a un verdadero creyente en su peor situación? En la cuestión más oscura de su vida, ahí está María Magdalena. Parece que casi ha perdido la fe. No la ha perdido, pero parece que casi ha perdido la fe, la esperanza. Oh, pero hay algo que un verdadero creyente no puede perder. ¿Qué? Amor. Amor. Ahí está ella, llorando en el sepulcro. Los demás se fueron, quizá no todos consolados como Pedro y Juan, pero ahí se queda ella, llorando, buscando, diciendo: ¿dónde está mi Señor? Mi corazón lo anhela, como dice el libro de Cantares. Mi corazón está inquieto hasta que te encuentre, Señor. Ya he casi perdido la fe, he perdido casi la esperanza, pero Señor, te necesito. De hecho, lo que dice, hermanos, nos demuestra su amor. Dice: dime dónde está y lo voy a cargar. Ahora, yo creo que nuestro Señor era esbelto para el tiempo en donde murió. Tenía un cuerpo delgado. Pero aún así hubiese sido sumamente difícil para María poder cargarlo, sumándole además todas las especias que nos dice que se le pusieron. ¿Recuerdan todas las especias que se comentan? Dice también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús, vino de noche trayendo un compuesto de mirra y aloe, es como 100 libras. Estaba muy pesado. Pero hermanos, esta es la evidencia de un verdadero creyente en sus momentos más difíciles. Lo ha perdido casi todo, excepto el amor. Allí está con su Señor. ¿Y qué hace el Cristo resucitado? Él no desprecia a la más débil de sus ovejas. Se queda. No entendió con la primera, pero se queda. Y entonces la llama y le dice: María, María. Mis ovejas oyen mi voz, porque ellas me conocen y yo las conozco. ¿Y qué hace María? Dice que voltea y lo llama Raboni. ¿Qué quiere decir Raboni? Juan nos dice que quiere decir maestro, pero hay una razón por la cual Juan no traduce esta palabra hebrea, aramea, Raboni. Porque quiere decir más que maestro. Él la llamó y dice María. Ella se vuelve y dice Raboni, que traducido o parafraseado podría decir: mi Señor, mi maestro, mi guía, mi esperanza. Raboni. Oh, hermanos, este es el Cristo resucitado. Él es nuestro Salvador. ¿Qué hace cuando ve defectos y errores en su iglesia? ¿La escupe y la maltrata? ¿La desprecia? ¿La insulta? Se queda.
se queda para sanar, para enjugar sus lágrimas. Hermanos, que Dios nos ayude a ser suficientemente humildes para reconocer nuestros errores y nuestras faltas. Porque mientras una iglesia tenga esta actitud, tenemos algo por seguro, hermanos. Cristo no la va a desechar y Cristo no la va a menospreciar. Allí se va a quedar. ¿Cuánto difiere esto muchas veces de nosotros? Pero Cristo, hermanos, Cristo no se va de su iglesia. Allí se queda. De hecho, déjenme seguir un poco más porque el tiempo me ha volado. Creo que México vuela más rápido. Pero quiero decirles que vuelve a predicar el Evangelio. ¿Y cómo predica el Evangelio? Dice, versículo 17, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos. Hermanos, vean eso, hermanos. ¿Qué dice? Ahorita resolvemos lo de no me toques, porque parece que es lo contrario. No, oye, no la está consolando, la está medio despreciando, ¿no es cierto? Ahorita voy a aclarar que no es así. Pero, ¿qué dice ahí? ¿Ve a quién? ¿A quién dice? ¿Y para qué? Dice, ve a mis hermanos y diles, predícales el Evangelio, predícales las buenas nuevas. O sea, María, ve a mis hermanos y consuélalos. Oh, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos, hermanos? Los mismos que le han abandonado. Los mismos que corrieron. Los mismos que se escondieron. El mismo que le negó. El mismo que insultó. Dice, ve a mis hermanos. Hermanos, ¿no es paciente Cristo? Ve, ¿y qué? Repróchales. Hácelos ver en su carota que fueron unos cobardes y me abandonaron. ¿Sí? Ve y consuélalos. Oh, hermanos, Él es el verdadero pastor de las ovejas. Dios ha puesto hombres para cuidarles como iglesia, pastores. Pero ¿qué somos estos sino hombres con fallas, débiles, que nunca podremos pastorear como es debido, como deberíamos hacerlo? Que nunca podremos ir quizá esa milla extra siempre, cuidar de esa, perseguir a la descarriada siempre como debería ser. Pero hoy consuélate de esto. Tienes un gran pastor que te guiará incluso más allá de la muerte. Tienes un gran pastor, hermano. Y te digo algo, hermano, eso a mí me da consuelo, porque estoy llamado a pastorear, pero cuán limitado, débil, cuán humano, cuán frágil, torpe soy. Pero tu alma está en sus manos, no en las mías, no en las de ningún hombre. Tu alma está en sus manos, e incluso cuando nos hemos descarriado, cuando nos hemos alejado, cuando nos hemos enfriado, ¿qué dice Él?
¿qué dice él? Ve a mis hermanos y consuélalos. ¿Y cómo? Bueno, María lo abraza. Dice Raboni y lo abraza, se echa sobre él. ¿Y qué dice Jesús? No me toques. ¿Por qué no lo podía tocar? ¿No lo iba a tocar después Dídimo, Tomás? Lo iba a tocar, ¿no es cierto? Él le dijo, toca, ¿cierto? Iba a comer después con los discípulos. Tenía un cuerpo real resucitado. Entonces, ¿por qué le dice, no me toques? Hermanos, María pensaba que su consolación lidiaba en que Jesús iba a volver a estar con ellos como estuvo antes. María pensaba esto. Déjenme leerles una cita de William Hendrickson. Él dice esto: lo que censuró Jesús fue la idea equivocada de María de que la forma anterior de comunión, o sea, como antes estaban juntos, iba a reanudarse. En otras palabras, que Jesús fuera a volver a vivir en asociación diaria visible con sus discípulos, tanto hombres como mujeres. Sin duda que la comunión se reanudaría, pero sería mucho más abundante y bendita ahora. Porque, ¿qué dice? Todavía no he subido. No me puedo ya retener mucho aquí, pero el punto es este. Le está diciendo lo mismo que les dijo a los discípulos en Juan 16. Les conviene que yo me vaya, porque si me voy, el Espíritu Santo, el Consolador, no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, el Padre os lo enviará y vendrá a ustedes y hará morada en ustedes y serán consolados. Esto es para alegría para nosotros, porque alguien puede decir, pero Cristo no se me ha aparecido a mí para consolarme. Yo te digo esto, eso no limita que Él no te consuele, porque lo que le dijo a María es, María, no pienses que vine a consolarte físicamente, a abrazarte como antes, como mi discípulo. No, yo voy a subir al Padre, y entonces el Espíritu Santo vendrá a consolarte, y eso es lo que más necesitas. Por eso, a ver, Jesús le dice a los discípulos, les conviene que yo me vaya. ¿Qué hubiésemos pensado nosotros? ¿Nos convenía? Señor, no creo, porque aquí nos consuelas y nos das palabras de aliento. Dice, les conviene que yo me vaya, porque si me voy, el Espíritu Santo, el Consolador, va a venir. Bueno, esa es la primera forma. Ahora, déjenme terminar con esto. ¿Qué dice? No me toques, María, porque no es la consolación que voy a dar. No es que voy a volver a vivir entre ustedes. Mas subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Hermanos, ahí está nuevamente el Evangelio. ¿Qué les está diciendo? María, voy a cumplir el mensaje prometido desde antaño. Voy a ascender para concluir mi obra. Y una vez concluida, María, se cumplirá aquella promesa. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. María, hoy ya gozas de bendición, pero cuando yo consume esto, el amor del Padre será incluso más derramado, porque subo a mi Padre y a vuestro Padre. Es cierto, hay una diferencia, pero el punto no es la diferencia aquí, el punto es la semejanza. Voy a mi Padre y vuestro Padre. Nuestro Padre es por gracia, de Cristo por naturaleza, pero de nosotros por gracia. Voy a mi Padre, que ahora es vuestro Padre. Hermano, esta es la consolación en el tiempo de dolor. Hay veces que duele la disciplina, hay veces que duele la prueba, pero ¿no es hermoso saber que incluso cuando quizá el Padre ha usado la vara o ha usado de la prueba, lo ha hecho con un amor paternal? Que incluso en medio de dolor no es que nos está juzgando y aplastando, sino que el Padre está cuidando de su iglesia con tanto amor, porque ahora es nuestro Padre, nuestro Dios en Jesucristo. Esa es la consolación, iglesia. Que en medio de la tribulación no olvides que en Jesucristo
Su Padre es tu Padre y su Dios es tu Dios. Amigo, solo ten algo en mente, que si tú no te has arrepentido de tus pecados y creído en el Evangelio, Dios no es tu Padre ni tu Dios, es tu Creador. Y es tu Dios en el sentido de que es tu Señor, porque Él tiene autoridad sobre toda criatura, pero no en el sentido redentor y salvador. Si tú no estás en Cristo, Él no es tu Padre y Él no es tu Dios, como dijo Jesús. Si tú estás en Cristo, si tú no estás en Cristo, perdón, tú no tienes esta consolación. Él no es tu Padre, Él es tu juez. Y el día que mueras te levantarás ante un juez airado por tu pecado y no lo podrás llamar Padre. Por eso te digo, arrepiéntete de tus pecados, da vuelta atrás a tus pecados y cree en el Evangelio. Esa es la única forma en la que puedes ser salvo. No puedes ser salvo por tus buenas obras, no puedes ser salvo por tu desempeño en la vida, no puedes ser salvo por tu bautismo, no puedes ser salvo por pertenecer a una iglesia. Pertenecer a esta iglesia no te salva, asistir a esta iglesia no te salva. La única forma en la que puedes llamar al Padre tu Padre es en Jesucristo, si te has arrepentido de tus pecados y si crees en Él para salvación. Iglesia, esta palabra es para tu consolación. ¿Cuál? Que el Cristo resucitado no te desprecia. Quiere tu consolación. ¿Y cómo da su consolación? Por el Evangelio, en ocasiones a través de mensajeros, en ocasiones a través de la comunión íntima del Señor, con su pura palabra, cuando el Espíritu viene y consuela. Pero recuerda, la nata y médula de nuestra consolación no es otra cosa sino el santo Evangelio de Cristo, que Dios nos amó tanto, que el Padre nos amó tanto, que envió a su Hijo para sufrir la ira por nosotros, y que por ese castigo ahora el Padre es nuestro Padre y el Dios de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Amén. Que el Señor consuele a su preciosa iglesia. Oremos para recibir la cena del Señor. Padre que estás en los cielos, Señor, tú conoces el corazón de cada uno de mis hermanos aquí. Tú conoces las luchas que pueden estar pasando por las circunstancias actuales de la iglesia, o las luchas, Señor, incluso por la vida en particular, por ciertas pruebas individuales, familiares, laborales, Señor. Pero algo nos queda claro, que tú quieres nuestra consolación. Y hoy dala a tu pueblo. Dale a tu pueblo consolación. Dale a tu pueblo aliento. Dale a tu pueblo regocijo hoy. Padre, a pesar del predicador, por tu palabra y tu Espíritu Santo, consuela. Y ahora te pido que uses el pan y el vino para confirmar esta palabra en nuestros corazones. Lo pedimos por los méritos de Cristo. Amén. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó